Saludos, saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este nuevo video. En esta oportunidad voy a hablarles de un tema muy puntual y concreto, ¿no? Que se trata de la rebelión de Túpac Amaru II, que probablemente lo hayan llevado en el curso de historia, no solamente en el tema de historia del Perú, sino también en el tema de historia ecuatoriana, chilena, argentina, venezolana, colombiana. Recordemos que Túpac Amaru II fue o es el símbolo de la lucha antiespañola, anticolonial, antifeudal, antilatifundista que tuvimos en América, en la América Andina, pues, ¿no? Entonces, es importante para nosotros, por lo menos los que de una u otra manera vivimos en este continente, vivimos en el continente sudamericano, conocer un poco de nuestra historia, pero no solamente de la historia, ¿cómo les podría decir? No solamente de la historia oficial, la que te da datos como la independencia, te da datos como podría ser, por ejemplo, el tema de las guerras, sino también de la lucha que ha tenido el pueblo por defender sus derechos. Y cuando me refiero a defender los derechos, me refiero a defender realmente la igualdad, la libertad, la fraternidad entre nosotros. Hola Sandra. Bueno, entonces este video está dedicado para todos mis estudiantes que me han pedido que por favor les dé datos puntuales para el examen de admisión sobre el tema de Túpac Amaru. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que Túpac Amaru fue un apelativo o un seudónimo que él mismo asumió, porque su nombre real, ya saben que fue José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que es el que está aquí, en realidad. ¿Sí? Su nombre real fue José Gabriel Condorcanqui. Él estuvo casado con Micaela Bastidas, que también pues fue una luchadora social junto con él, ¿no? Acá hablamos de feminismo y hay mucha divergencia dentro de la corriente feminista, que yo principalmente pienso de que la esencia de esta lucha por defender la equidad entre el hombre y la mujer y por la defensa de sus derechos fundamentales es completamente válida, es innecesaria. Hay otras variantes dentro del feminismo que, bueno, serían cuestión de hablarlo y debatirlo, inclusive invitar a alguien que sepa sobre el tema. Pero Micaela Bastidas, siendo esposa de Túpac Amaru, asumió una lucha muy importante, pues, ¿no? Una lucha decisiva, protagónica, e inclusive tal cual y a la par como él, ¿no? Sin estar detrás, porque recordemos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero detrás de un revolucionario no hay nadie, porque su compañera va al costado, ¿no? Es un punto que hay que ver. Bueno, para comenzar, entonces diremos que se llamaba José Gabriel Condorcanqui. Túpac Amaru nació en Cusco, o sea, también hay que saber. Y otra cosa más antes de hablar de él directamente. Recordemos de que los españoles llegaron al Perú a invadir, a saquear, a robar, a violar, a maltratar, a imponer su lengua, a imponer su religión, a imponer su cultura, a imponer su ideología en el año de 1532. En realidad, desde el año 1492, bueno, eso lo pueden apuntar ahí los que me están viendo. En el año de 1492, Cristóbal Colón, en encargo de los reyes españoles, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, llegan acá a lo que es América, ¿no? Y supuestamente en el año 1492 es donde se descubre el Nuevo Mundo, por decirlo así, cuando aquí había civilizaciones, cultura como la maya, el azteca, los mapuches en Chile, estaban los araucanos, estaban los guaraníes, estábamos acá los incas, etcétera, por mencionar solamente algunos, ¿ya? Entonces, luego que los españoles llegan en 1432, traman, conspiran, confabulan una serie de medidas, ya no solamente para venir aquí de turistas y tomar fotos, bueno, no había ni fotos en esa época, o capturar imágenes o paisajes, sino vienen con la idea
de utilizar todos los recursos habidos y por haber aquí para poder ellos utilizarlos en beneficio de sus países, ¿no? Tanto de Portugal como de España, los países de la península ibérica. La península ibérica está conformada por España y Portugal. Por eso nosotros, los brasileños y los peruanos, y los argentinos y chilenos y venezolanos y colombianos y mexicanos, que hemos sido invadidos por estas dos culturas peninsulares, somos países, a nosotros nos llaman, nos llaman hispanoamericanos, pero también nos llaman países, bueno, se me fue el nombre, pero tiene que ver con esto, con la invasión de la península ibérica aquí. Entonces nosotros somos países americopeninsulares, por ponerle un nombre, ¿no? Somos los países que fuimos invadidos por la península ibérica. Bueno, los indígenas que vivían aquí en el Perú fueron humillados, maltratados y llevados a centros de explotación por parte de los españoles, que tomaron el control político, social, cultural e ideológico de ese territorio. Hablando específicamente de Perú, o del virreinato del Perú en esa época, se dieron más de 112 rebeliones indígenas en esta época, antes de la revolución de Tupac Amaru, que fue en 1780. Entonces, durante 1700 hasta 1780, según el historiador Pablo Macera, se dieron más de 112 rebeliones de los indígenas. ¿El problema cuál fue? Que ninguna de ellas tuvo unidad, no hubo una conciencia nacional, no hubo una ideología, por decirlo así, una ideología que unifique lo que se quería, y las rebeliones siempre netamente defendían a los indígenas y por lo general los hombres. Entonces como que por ahí había un problema, porque también habían esclavos africanos oprimidos, habían criollos oprimidos, habían mestizos oprimidos, habían indígenas oprimidos y habían mujeres oprimidas. Entonces la lucha por la defensa de una nueva nación, por la defensa y por la libertad de este territorio invadido, mangoneado y subyugado por los españoles, no debía ser solamente una lucha indígena, sino una lucha que se enfrente al poder patriarcal, al poder feudal, al poder colonial de España y al poder de las jerarquías aristócratas sobre la población. Ninguna de las rebeliones anteriores a las de Tupac Amaru lo lograron hacer. La más importante fue la de Juan Santos Atahualpa, que se dio pues en 1742, y esta rebelión se dio prácticamente en lo que es la zona selva del Perú, y no llegó a más, en realidad. Es más, Juan Santos Atahualpa no tenía la idea de formar una nueva patria o de formar una nación. La idea de él era simplemente volver al estadio primigenio antes de la llegada de los españoles. Bueno, ¿qué pasaba en esta época donde el Perú o el virreinato del Perú simplemente era la colonia o la chacra de los españoles? Había injusticias, maltratos, había un tipo de ley política llamada la mita, ¿no? En la cual los miembros de las comunidades indígenas eran enviados o bien a minas, donde tenían que meterse y respirar días enteros todos los químicos tóxicos que hay dentro de una mina. Si ahora un minero sale contaminado, imaginemos en la época colonial, ¿no? Estamos hablando de 1600, 1700, 1800. Entonces, eran obligados a eso. El pago que les daban era miserable. Había también el obraje, ¿no? Donde lo mandaban a algo así como talleres textiles para que los indígenas trabajen, hombres y mujeres, y niños inclusive, día y noche, y no les pagaban nada. Inclusive, si es que les pagaban algo, ellos tenían que estar obligados a comprar utensilios que no les servían absolutamente para nada, como por ejemplo espejos, peines, pañuelos de seda, ¿no? Y si no lo compraban, se los daban a crédito, y como no tenían dinero para pagar, tenían que pagar con trabajo. O sea, prácticamente vivían en una situación de esclavos. Saludos a Jorge Grande, a Cindy, mi prima, a Carlos Guaya Jurado,
a Verónica Lagomarcino y a los que están viendo este video. Igual va a estar grabado, ¿ya? No se preocupen. Bueno, a pesar de que los esclavos traídos de África sufrían una situación de objetos, los indígenas, que eran en mayoría la población del Perú, tenían el sufrimiento diario de ver cómo su tierra, cómo su Pachamama, cómo su Tata Inti, Igor, saludos para ti también, cómo los apus, cómo los ríos, cómo su paisaje era destruido, saqueado, succionado por los españoles, con el único fin de tener dinero, con el único fin de acumular riqueza, sin importar la vida, sin importar la libertad, sin importar la sumisión, e inclusive viniendo con una Biblia y con una cruz. Eso fue lo que pasaba en la época pre-revolución tupacamarista. Los indígenas tenían que pagar tributo indígena al rey de España, pero no contesta, los que tenían que cobrar ese tributo eran los corregidores. Su nombre, corregidor, el corregidor tenía la función de buscar la manera de cómo controlar a los indígenas, y no solo a ello, sino darles un trato administrativo y gerencial que permita extraer riquezas para entregárselos al rey de España. Pero estos desgraciados no solamente hacían eso, sino que por su cuenta explotaban, por su cuenta robaban. Tal cual ahora pasa con el caso de Odebrecht, tal cual pasa ahora con las agendas de Nadine y todo lo demás. Así que ya vemos que no ha cambiado mucho nuestro sistema socioeconómico, político y cultural. A raíz de esto, habían también algunos miembros de la nobleza incaica, por decirlo de alguna manera. Estos miembros de la nobleza incaica se llamaban curacas, llamados caciques por los españoles. Estos curacas eran el nexo entre el pueblo explotado indígena y la corona española. Eran el nexo, eran los que podían hablar, reclamar, porque tenían un apellido, digamos, o una descendencia noble, pues, ¿no? Uno de ellos era el padre de Túpac Amaru. Segundo, el señor Condorcanqui, papá de José Gabriel Condorcanqui, era un cacique, un curaca, que de una u otra manera tenía pues ciertos privilegios por ser descendiente de la nobleza indígena, ¿no? ¿Y por qué los españoles no los mataban o no los eliminaban? Porque eso iba a generar, si había rechazo indígena, era un rechazo generalizado, pues, ¿no? Entonces como que los tenían como títeres ahí. Además, estos caciques y curacas nunca se enfrentaban a los españoles, simplemente tenían beneficios, a diferencia de los demás indígenas, y trataban de calmar las aguas de los indígenas enfurecidos, iracundos e irascibles. José Gabriel Condorcanqui vivía del arriaje que tenía, ¿no? Él tenía una recua, tenía un conjunto de mulas, donde él llevaba mercancías de pueblo en pueblo. Ahí él era cacique de Surinam, de Pampamarca y, si no me equivoco, de Tungazuca. Entonces, Túpac Amaru, luchando por sus intereses, vendía sus productos, llevaba de un lugar a otro con un mercader, con ayudantes, hasta tenía un capellán que era un religioso que le ayudaba y todo. Hasta que comienzan las reformas, hasta que aparece el visitador Arreche y comienza la explotación brutal, mucho más despiadada hacia los indígenas. Smith, saludos para ti también. Inclusive, no solo eso, sino que también y además se meten con los curacas. Entonces los curacas no aguantaron esto y empezaron a reclamar, pues, ¿no? Uno de los curacas más afectados, uno de los caciques o curacas más afectados fue José Gabriel Condorcanqui, que él, siendo una persona honesta, de musculatura atlética, se vino hasta Lima, pensando que en Lima le iban a hacer caso el virrey de la época, que era el virrey Jáuregui, y ya saben por dónde se pasaron el reclamo que hizo Túpac Amaru, que no solamente reclamaba por él, sino reclamaba también por la comunidad indígena. Túpac Amaru, al darse cuenta que era imposible que los españoles tengan un poco de misericordia, condescendencia, de respeto por la dignidad de los indígenas peruanos, o por los mestizos, o por los esclavos, o por las mujeres, no le quedó más remedio que regresar hacia Cusco, convocar una reunión
junto con todos los indígenas que estaban encolerizados y enrabiados, como cualquiera de nosotros lo podría estar, contra las injusticias que suceden día a día, capturar al corregidor de la época, ¿sí? Al corregidor Arreche, y un 4 de noviembre, justamente este mes celebramos la fecha cívica, lo capturan, le hacen un juicio popular y la orden de todos los indígenas y de todo el Perú y de todos los pueblos andinos fue que le corten la cabeza, que saqueen su casa y que todo el dinero y todo lo que podían obtener de él sea repartido equitativamente para toda la comunidad. Y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. La rebelión de Túpac Amaru comienza un 4 de noviembre de 1780. Nada que San Martín, nada que Simón Bolívar, que las 13 colonias, que la Revolución Francesa. Túpac Amaru II en el año de 1780. José Gabriel Condorcanqui junto a su esposa Miquela Bastidas y al pueblo indígena se levanta en el Cusco y comienza la lucha por la liberación. Libera esclavos, destruye obrajes, destruye las mitas, libera los latifundios, libera a los indígenas, va a la casa de los corregidores, las quema, se reparte la riqueza entre todos y comienza la revolución. La revolución por un país sin latifundistas, por un país peruano, por un país donde se unía los mestizos, los esclavos, las mujeres, los hombres, los niños, se expulsaba a los españoles, se declaraba una nueva patria libre, justa, sin esclavismo, sin latifundismo, sin servilismo, y Túpac Amaru no se da cuenta de eso al inicio. En la lucha que se va desarrollando, Túpac Amaru se va enterando de que es la única manera de formar una nueva nación. Lamentablemente, es traicionado por uno de sus principales colaboradores y el 18 de mayo de 1781, un año después de su levantamiento, es detenido él, su esposa, 3 de sus hijos, su cuñado, y es condenado al descuartizamiento a través de 4 caballos. Imagínate que te estiren tus extremidades hasta rompértelas, a ver cómo muere su esposa, Miquela Bastidas, delante de él, a ver cómo mueren sus 2 hijos mayores, a ver cómo muere degollado su cuñado, y es más, ver cómo su hijo menor presencia todo eso. Estos españoles católicos le imponen este castigo a Túpac Amaru el 18 de mayo de 1781 en Cusco. Se procede y antes que lo lleven a esta ejecución, los españoles que lo juzgan le dicen: tú tienes la culpa de lo que va a pasar. Y acá está la frase célebre de Túpac Amaru. Túpac Amaru dice: aquí solamente habemos 2 culpables. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo. Túpac Amaru ve cómo su esposa Miquela Bastidas es degollada y es hincada con cuchillos, desangrada, muerta en la plaza pública delante de miles o centenares de indígenas que lloraban su muerte. Lo mismo ve que le sucede a sus hijos y a su cuñado. Cuando le toca a él, le plantean a los españoles que se rinda y que le grite vivas al rey de España. Él se niega y le cortan la lengua. Luego de eso lo amarran a 4 caballos y comienzan a estirar y tirar y tirar de sus 4 extremidades. Al no poder hacerlo, lo descuartizan en plena plaza. Sus restos son enviados a 4 zonas estratégicas del imperio o del virreinato. Su cabeza es puesta en un palo, es quemada, es humillada y enviada a España, donde se demostraba como símbolo del poder de los españoles ante los indígenas peruanos. Y eso fue la muerte de Túpac Amaru. Con eso no quiero terminar. Alejandro Romualdo, poeta que en la Universidad de San Marcos dio
dio con mucha energía, con mucha pasión, una declamación de un poema de su autoría, llamado Canto Coral a Túpac Amaru II. Fue aplaudido hasta por Mario Vargas Llosa por lo que dijo sobre Túpac Amaru. Yo lo voy a leer y con esto va a acabar esta pequeña disertación sobre lo que fue la revolución y la lucha revolucionaria, ¿no?, de Túpac Amaru II. Canto coral a Túpac Amaru II. Lo harán volar con dinamita. En masa lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes le llenarán de pólvora la boca. Lo volarán y no podrán matarlo. Le podrán de cabeza sus deseos, sus dientes y gritos. Lo patearán a toda furia. Luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo podrán en el centro de la plaza, boca arriba mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán borrarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desarmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de sus sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver como Cristo y no podrán matarlo. Hasta el día de hoy seguimos viviendo la explotación, la humillación de los imperios extranjeros, como los chilenos, los norteamericanos, y como dice Micaela Bastidas, o como dijo, yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Gracias a los que han podido visualizar el video, a Miguel Suárez, Eduardo Rodríguez, y a todos los demás, gracias. De todas maneras, espero que les sirva y si les ha parecido importante la información, lo pueden compartir. Hasta luego. Muchas gracias.